Hola amigos de nuestro podcast Super Ligero, gracias por escucharnos una semana más. Hoy, en uno de esos episodios breves de 5 minutos, trataremos de explicaros las 3 gráficas clave para entender el funcionamiento del mercado de la banda ancha móvil en España y, bueno, prácticamente en el resto del mundo. Lo primero es entender cuál es el consumo promedio en datos por mes de un cliente, de un usuario español. Las últimas cifras de la CNMC, que son del primer Q de 2020, hablan de 4,58 gigabytes al mes. Es, por supuesto, el máximo de la serie histórica, porque en realidad esa cifra viene creciendo de manera exponencial prácticamente de 2012. Y, como os he dicho, en España y prácticamente en todos los países del mundo. Pero lo más llamativo es que incluso se ha abolido el patrón veraniego que este parámetro tenía en España, en la que en verano, en el Q3, siempre se consumen más datos que en los trimestres posteriores. De hecho, en el Q4 de 2019, por primera vez ya se consumieron más datos que en el Q3 de 2019 y la leve aceleración que se suele ver en todos los primeros trimestres, en el caso de 2020, ha sido un gran salto hacia adelante. Para que os hagáis una idea, este parámetro, el consumo mensual de datos, se ha multiplicado por 8,32 en 5 años. De hecho, el crecimiento año a año, es decir, desde el primer Q de 2019 hasta el primer trimestre de 2020, ha sido de un 65%, que es un valor que no veíamos desde por lo menos 2017. Y eso, que en marzo se tuvo que notar de alguna forma el efecto de la pandemia que probablemente amortiguó el consumo de datos móviles. ¿Cuál es el motivo de este crecimiento? Pues probablemente una mezcla del impacto en el mercado de las tarifas ilimitadas que se empiezan a comercializar con, evidentemente, y asociado a esto, bonos de datos cada vez mayores y la evidente sed de datos pues, que tienen los usuarios de la banda ancha móvil. De hecho, esta cifra, el incremento del número de datos que se consumen por mes, es un buen proxy para hacerse una idea de cómo competitivo es un mercado. Pero si lo miramos desde el otro ángulo, ¿cuánto nos cuesta cada gigabyte que consumimos al mes? Es decir, ¿cuánto cobran los operadores en promedio por ese gigabyte del que hablábamos antes? Bueno, pues el coste medio, el ingreso medio por gigabyte de banda ancha móvil cerró en ese periodo en 2,04 euros. Y evidentemente pues no ha parado de descender desde que tenemos registro, ¿no? Desde cifras escalofriantes como 35 euros en 2012. De nuevo, lo más llamativo es que en este Q también se elimina, se esquiva ese patrón estacional del que os hablaba antes, porque en verano los gigabytes solían ser más caros que los que en el resto del año. Pues bueno, esa tendencia también desaparece debido al incremento de consumo que hemos señalado y a que hay claramente una tendencia a acelerar ese descenso. Y ahora vamos, si os parece, a la cifra importante, la cifra clave del mercado, que es el ingreso promedio por cliente de banda ancha, es decir, el producto de las dos magnitudes de las que hemos hablado hace unos minutos. En España, para el primer Q de 2020, ese ingreso o ese gasto fue de 9,35 euros al mes. Es un valor muy resistente, que se mueve muy poco y que viene moviéndose alrededor de esas cifras pues prácticamente desde 2013. El mínimo, de hecho, se alcanzó justo hace 5 años, en el primer Q de 2015, y fue prácticamente de 1 euro menos. Fueron 8 euros con 36 céntimos. Y, sin embargo,
ya lleva bajando 2 Q seguidos, lo cual nos indica que hay una cierta inquietud en el mercado. De hecho, a partir de aquí, el impacto de la pandemia en esta magnitud podría ser clave y es, como digo, pues el punto de equilibrio, ¿no?, sobre el que se va a mover el mercado de la banda ancha móvil, que es el mercado más importante del sector telco en España por ingresos. Así que recordar, tenemos 3 magnitudes claves: el consumo mensual por gigabyte, que no para de subir; el ingreso medio por gigabyte, que desciende de manera opuesta; y el producto de ambos, que es el ingreso promedio por cliente, que es bastante estable y que está en 9,36. Pero cualquier variación en este valor tendrá un claro impacto en el mercado móvil. Así que muchas gracias por escucharnos y hablamos la próxima semana. Hasta luego.